A lo largo de la última década, Tottenham Hotspur ha vivido una etapa de constante rendimiento positivo en la que han podido alcanzar dos finales europeas, la dinámica de hace un año cortar una racha de más de 30 años sin alzar un título y una dinámica que también pudiese llegar a hacer la diferencia y por ahora lo ha demostrado a través de un margen negativo que le posiciona en la zona baja de la clasificación y con un miedo que cada vez se hace más creciente, la relegación. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment y específicamente a través de su podcast, La Pregunta del Día, trataremos de responder una de las grandes dudas del deporte en la actualidad. ¿Puede llegar a Tottenham Hotspur descender esta temporada en la máxima división del fútbol inglés? Llega a nosotros de la oportunidad de poder seguir hablando de la actualidad del deporte y para un tema bastante difícil, el definir el destino o la supervivencia de un gran club, por supuesto representante del Big Six, pero cuya dinámica lastimosamente también acomete uno de sus peores momentos en su historia. A lo largo de este análisis trataremos de resolver, por supuesto, la pregunta de si realmente Tottenham cuenta con el peligro de la relegación y además de ello las características que han influenciado que el equipo se encuentre en un desarrollo deportivo tan deficiente y además de ello cuál puede llegar a ser su futuro a largo y presente, a largo plazo y a presente de cara a la situación que están viviendo por ahora. Además de ello, antes de comenzar, también como siempre nos gustaría recordarles el que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello como siempre nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, les recordaríamos que este tipo de análisis tipo podcast lo podrán llegar a encontrar también en plataformas de audio digital, específicamente en Spotify. Con ello, ahora sí pasaríamos a hablar rápidamente de la contienda y el momento que vive Tottenham Hotspur de cara a su supervivencia. Pero para poder llegar a desarrollarlo, pasaríamos a hablar rápidamente de un contexto en general del equipo y lo que representa por ahora esta temporada 25-26 en la Premier League y además de ello su participación europea. Destacar el contexto en general del equipo y las cualidades que le acometen estar en la situación en la que está por ahora. Para ello comenzaríamos destacando la participación del equipo por ahora para su jornada número 29 en la Premier League, que es el momento en el que estamos desarrollando este análisis, específicamente a menos de 45 minutos de que comience el duelo entre Tottenham Hotspur y Crystal Palace, un momento clave para la dinámica y un derby de Londres, pero que también mantenemos de cara al futuro saber si ganaron o no, y además de ello para el próximo fin de semana, en general la participación en la FA Cup y en general, con ello tal vez ustedes en los resultados de cara a futuro en los comentarios nos puedan llegar a decir qué tal fue este enfrentamiento, pero el general, el contexto que vive por ahora Tottenham de cara a 28 jornadas, que es el momento en el que diríamos seríamos justos de cara a dar una pues perspectiva clara de Tottenham, no adivinar. Serían específicamente solo 7 victorias esta temporada para 28 jornadas, recordemos, 8 empates, 13 derrotas y además de ello un margen de 38 goles ejecutados y 43 concedidos. Ello también acomete la característica de que se mantiene como uno de los equipos con características de deficiencia de victorias más alta en el juego de localía. Se traduce rápidamente el peor local de la división y además de ello teniendo en cuenta que la temporada anterior culminaron 17º, recordemos que ello también representó la conquista de la Europa League a través del momento de gloria de Ange Postecoglou para romper la racha del equipo COI. Ello también valida que aún así esa temporada tan deficiente no supera lo demostrado hasta ahora a través del margen de remates a puerta, la cualificación de errores que provocan acciones de remate del rival y gol y además de ello la justificación de la ya mencionada participación en juego de localía y además de ello la aglomeración de bonos y ganancias que realmente han seguido bajando de cara al rendimiento económico del equipo. Y ello, teniendo en cuenta, por supuesto, que sigue siendo un equipo del Big Six, también favorece la ideología de que tal vez tarde o temprano se pueda llegar a romper la brecha de los gigantes en el fútbol inglés. Lastimosamente, a través de este análisis en general vamos a ver el mismo contexto de siempre. Un equipo grande, con una gran cualificación económica, que vive un estado de forma realmente negativo y que puede llegar a empeorar, pero que en general también suscita que sigue siendo uno de los equipos más
beneficiosos económicamente del planeta y ello es muy difícil de poder llegar a anular, aunque sea por una relegación, aunque sea por el margen de equipos multipropiedad o, por ejemplo, equipos al mando de naciones enteras, como puede llegar a ser la propiedad de equipos como Newcastle United o Manchester City, para poder llegar a aclarar el contexto de si rápidamente para responder una duda, hey, si ocurre el descenso para Tottenham, ¿realmente se romperá el Big Six? A largo plazo tendrán que pasar para que lo entendamos mejor, más de 20 años y que Tottenham no vuelva a ascender en menos de 5 años para que pueda llegar a ver otro equipo que haga la diferencia, porque con las limitaciones económicas que estableció la Premier League en los últimos 3 años, es más difícil que clubes Estado, por ejemplo, puedan llegar a ser, diríamos, o favorecerse de libertades económicas, algo que se refleja a través, no lo mencionamos porque sea beneficioso o negativo o por tomar un bando de las acciones de Manchester City y por las que todavía son potencialmente enjuiciados de 115 cargos, pendiente al desarrollo de una predispuesta clausura de una acusación y un diagnóstico. Por ello, todo se mantiene en acciones que acometen a futuro una predicción. Por ello, no estamos destacando que o alguien sea culpable o alguien deba de llegar a ser culpable para la definición de básicamente informar como siempre y no dar contextos que puedan ampliar opiniones contrastadas en un margen incorrecto. Pero lo incorrecto por ahora también nos deja un Tottenham que en general mantenía una temporada ilusionante. Su proceso también demostraba que podía llegar a tener una temporada en la que pelease por las posiciones altas de la clasificación y ello también ameritaba el contexto de que tal vez se pudieran llegar a pelear, por ejemplo, de nuevo por las primeras 3 plazas en la Premier League. Ello por ahora para esta temporada no solo ha validado los resultados o enfrentamientos que mencionábamos anteriormente, sino también la destitución de su entrenador a cargo de esta temporada, Thomas Frank, con constantes problemáticas administrativas que destacaríamos más adelante, pero que implicaron en general un Tottenham que a través de 28 jornadas, momento en el desarrollo de este análisis, en el que ya se han jugado varios partidos, pero todavía no se juega Tottenham Crystal Palace para nosotros a futuro. Ustedes el día domingo, donde verán este análisis, pues ya saben lo que representó este partido. También representa directamente que el equipo a lo largo de estas jornadas ha validado un equipo de estilo de juego, perdón, ha validado en el equipo un estilo de juego poco dinámico, con una poca influencia de cara a la capacidad intuitiva de su delantero centro, poca, diríamos, progresión intuitiva a la hora de generar una medular a través de los futbolistas clave y además de ello una poca dosificación de el momento más agónico en las lesiones para el conjunto. Ello también ha validado un proceso en el que sigue acometiendo muchas derrotas y ello también representa por ahora que el equipo se mantenga en la zona baja de la clasificación y además de ello también con una característica en la que por ahora eh, realmente no se ha sentido el que pudiese llegar a haber una evolución de la sustitución de Thomas Frank a la de Ange Postecoglou, todavía un equipo altamente desbalanceado a través de las temáticas tácticas y que por ahora con Igor Tudor, que todavía no sabe lo que es ganar en Tottenham y además de ello que al día de hoy no parece real que pueda llegar a ser el tercer entrenador destituido en el cargo en menos de 2 años para el conjunto del norte de Londres también representa el por qué están en la zona baja de la clasificación y por qué su problema de cara a equipos como Nottingham Forest, West Ham y West Ham United, que se mantienen muy cerca del equipo a solo 4 de diferencia y en un duelo directo podría llegar a proclamar que tal vez la temporada no solo sea de un momento de dificultad, sino de verdadero sufrimiento. Por ello, la temática del día del por qué estamos al día de hoy en este análisis y también lo que represente para el futuro de Tottenham. Para poder llegar a entenderlo mejor, también pasaríamos a hablar del contexto en general de varios aspectos que creemos son claves para definir por qué Tottenham puede llegar a descender y las acciones o implicaciones que han acometido el que se encuentre en un estado tan deficiente en lo administrativo y deportivo. Para ello también pasaríamos, ya que tenemos un pequeño contexto de lo que ha sucedido en la temporada, además de ello también les invitaríamos a ver el análisis de por qué Thomas Frank
ha sido destituido del cargo de Tottenham y con ello la representación de la llegada de Igor Tudor y en general ahí somos un poco más expansivos del rol de lo que ha sucedido en la temporada de Tottenham y el margen táctico. En este análisis trataremos de ser un poco más proactivos en el aspecto general del entorno de Tottenham y lo que ha representado. Y para ello rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los momentos claves de la temporada para el equipo y lastimosamente a través de un margen deficiente, como lo es el margen de las lesiones o por supuesto en general el contexto de la plantilla, ello directamente representado por diferencias entre los futbolistas o miembros del cuerpo de técnico, además de ello también de diferencias entre los futbolistas y la toma de decisiones de la directiva. Ello citado directamente por parte de un contexto en el que muchas veces se vio a un Tottenham Hotspur que no sentía demasiada confianza en la libertad y capacidades de toma de decisión de Thomas Frank, muchas veces orientada a tal vez ser demasiado pasivo en los momentos clave, a una dinámica que muchas veces frustró tal vez al aficionado promedio al poder llegar a ver un contexto en el que se sentía y a través de varias fuentes se suscitaba como algo acertado, el decir que Thomas Frank, no por desmeritar, tenía una, diríamos, fuerte capacidad de respeto o ánimo por parte de Arsenal, por supuesto, al haber una fuerte rivalidad entre ambos conjuntos por su pasado histórico. Recordemos que Arsenal pudo llegar a formar parte de la primera temporada en el fútbol inglés a través de la salida de Tottenham, de lo que fue los fundadores de lo que al día de hoy a través del transcurso del tiempo se conocen como Premier League. Y desde ahí esta rivalidad solo ha nacido a través de la mudanza de Arsenal al Emirates, que representó otro equipo en el norte de Londres con una fuerte afluencia de cara a su estadio y por supuesto de su representación global. Con ello, bueno, a través de la llegada de grandes referentes como Harry Kane, además de ello uno de los momentos o mejores estados de forma de la historia deportiva de Tottenham, de la mano de entrenadores como Mauricio Pochettino, han hecho que el equipo llegase a finales y con ello diríamos que fuertes duelos de cara a una rivalidad que solo siguió creciendo, pero ello también justificaría constantemente estos errores por parte de las decisiones y la forma de la gesticulación de Frank, que también generaba dudas por parte del entorno de Tottenham y que como siempre mencionábamos y se destacará a lo largo de este análisis, un momento de crisis básicamente nace como una pequeña grieta que a través de un pequeño vidrio poco a poco puede llegar a agrietar todo un edificio entero y cuando menos lo esperas a la hora de alzar el horizonte puedes llegar a ver una gran estructura derrumbada en pedazos y este tipo de momentos en los que tal vez no representaban una crisis, pero sí demostraban claramente un colectivo no tan unido, empezaron a validarse también en momentos en los que varios futbolistas, por ejemplo, hablando de Mickey Van de Ven o también futbolistas para el centro del campo como Bissouma, salían rápidamente del campo luego de dos derrotas, específicamente en el derby del norte de Londres ante Arsenal en casa, y además de ello otro partido ante Manchester City, también en casa, en el que la afición fue bastante verbal de cara a la demostración de juego y ello también demostraría, bueno, ciertas imposibilidades de que ambos, el conjunto de cara a los futbolistas y de los aficionados, realmente sintiesen un arraigo en el que ambos fuesen de la mano para una mejor temporada. Y el contexto poco a poco también iría representando momentos más difíciles y uno de ellos también sería definir una de las cosas claves que ha también desmoronado la medular de de West Ham United, de Tottenham, y ello es el historial de lesiones. En el momento del desarrollo de este análisis se mantienen fuera por lesión Wilson Odover, Mohamed Kudus, James Madison, Dejan Kulusevski, Lucas Verbal, Rodrigo Betancourt, Cristian Romero, debido a aglomeración de tarjetas rojas y con ello una expulsión prolongada, pero pendiente a poder llegar a participar a futuro. Además de ello, lo contamos por lo que es una expulsión prolongada, debido a que fue la segunda vez que fue expulsado. La Premier League tiene el reglamento de justificar una sanción más amplia debido a una reiteración de la acción. Por ello lo definimos como una ausencia, no tanto una lesión, pero para tenerlo en cuenta también, ya que es importante de cara al papel de que es el capitán del equipo. Además de ello, se también aglomeran las lesiones de Destiny Udogie, Jens Spence, Ben Davis y por supuesto también la dinámica de básicamente varios de estos futbolistas ser miembros de la medular del año pasado del equipo White.
Ello específicamente se centra en que uno de los datos más interesantes es que básicamente Tottenham al día de hoy no tiene tantos centrocampistas ofensivos o la validación de estos. Probablemente la mayor cercanía a un nombre de centrocampista ofensivo sería Archie Ray para esta temporada lateral o miembro del bloque defensivo debido a las lesiones. Además de ello, de los Kulusevski, Verbal, Betancourt y por supuesto Madison, que también han cualificado en un momento muy negativo debido a también la complicación de que el único futbolista luego de la lesión de Dominic Solanke que estaba manteniendo el equilibrio de cara a gol era Mohamed Kudus y con la lesión de Kudus llegaría Solanke, pero de nuevo una plantilla muy desbalanceada y ello también nos representa una oportunidad para definir este balanceo de forma más clara, ya que por ahora los máximos goleadores del equipo, previo a la acción de gol por parte de Richarlison para el último partido ante Fulham, en el momento del desarrollo de este análisis, son Mickey Van de Ven con 4 goles, Cristian Romero con 4 goles y además de ello Richarlison con 8. Y ahí la influencia de la sumatoria del último punto, lo cual también nos ha dejado una plantilla que a la hora de las lesiones, una mala demostración futbolística, una mala relación de cara a la toma de decisiones y la gesticulación de su entrenador, y además de ello los malos resultados que siguieron aglomerando espacios más tensos o ambientes más tensos en su localía, refrendaban también momentos en los que tampoco la circulación de cara a quienes son los referentes del equipo como Cristian Romero pudiesen llegar a validar o respetar confianza para el equipo. Ello directamente a través de fuertes declaraciones que muchas veces ha hecho el capitán de la selección argentina también, pero nos referíamos al capitán de Tottenham de cara a la influencia de los fichajes, el momento de estado de forma del equipo y que muchas veces se ha repetido de forma constante y con ello también el momento en el que no ha sido favorable su participación de cara a estas expulsiones. No tratamos de decir directamente que el futbolista ha sido culpable del momento de Tottenham, pero por supuesto es una aglomeración de muchos factores. Representan también un momento en el que todos quieren poder llegar a tirar de un lado para salir del barco, pero el barco sigue hundiéndose y la única forma de que este barco pueda llegar a sostenerse es que todos traten de empezar a remar y de forma unificada. A la hora de remar todos en diferentes direcciones, pues el contexto es claro, se hundirán más rápido. La gravedad o la física a través del agua funciona de esta manera, aunque suene algo sorprendente a la hora de empujar por más y en un momento de desesperación tratar de hacer la diferencia a la hora de acelerar. Muchas veces es lo peor que pueda llegar a pasar y tener un pequeño momento de amplitud o pausa es la mejor dinámica para tal vez encontrar una solución a largo plazo. Y una de las soluciones a largo plazo también a lo largo de esta temporada era el margen de la inversión, una inversión bastante proclamada a la hora de que con la consigna de participar en Champions el equipo claramente necesitaría una rotación más fuerte y ello también representaría el poder llegar a justificar que, por ejemplo, se pudiesen llegar a tener roles más específicos en la plantilla a través de un delantero centro, un centrocampista ofensivo, la dinámica de una rotativa en el bloque defensivo y además de ello poco a poco estrellas en ascenso para el centro del campo y la creación de jugadas. De ahí llegarían futbolistas como Randall Colomani, Xavi Simons, Joao Paliña, Mohamed Kudus, con Atakai, además de ello Luka Puskovic y por supuesto Kevin Danso, Mastai Stel y además de ello las sesiones y luego fichajes de Maynor Solomon y también movimientos por parte de el último mercado de invierno entre Jan Mingyu y Conor Gallagher, además de ello Sousa, lateral brasileño Ed Santos, que promete también como un fichaje a futuro. Ello se centraliza como un Tottenham que claramente preparaba una pelea por Europa más satisfactoria y en la que por ahora también nos dejan un punto de inflexión interesante y es que el equipo, por ejemplo, se pudo llegar a clasificar de forma directa a la fase de octavos de final de la competición más aclamada del continente europeo y en el que para futuro, en próximas semanas, directamente en 2 semanas, se enfrentará a Atlético de Madrid por esta fase eliminatoria, lo cual mantiene un contexto también en general para el aficionado de COI de que lastimosamente tal vez lo mejor a largo plazo sea renunciar a esta participación europea y centrar todos los esfuerzos en salir de la zona baja de la clasificación. Y ello realmente demuestra resultados o partidos que nos dan un Tottenham que en general demuestra un contexto más cercano de lo que hemos visto en los últimos años,
a través de la era Pochettino, tal vez uno que otro momento de la mano de Special One, de la mano de José Mourinho, o en general una dinámica que, bueno, favorecía que Tottenham representaba el valor agregado del Big Six y la dinámica de un equipo potente en Europa, algo que de cara a los últimos 5 años Inglaterra ha demostrado de forma bastante dominante que la capacidad económica lo vemos a través de las últimas 5 competiciones y de las 5 temporadas, perdonen, de las últimas 3 competiciones de Europa, UEFA Europa League, Conference League y UEFA Champions League. Más de 10 participantes de fútbol inglés han llegado siquiera a la fase de semifinales, lo cual demuestra, por supuesto, que la capacidad económica de dominio futbolístico está ahí, pero para Tottenham aún así ha representado, como hemos visto a lo largo de este análisis, inefectividad deportiva en la Premier League. Ello a través del contexto de las lesiones, también como mencionábamos, tal vez de la poca relación de cara a la sinergia entre el bloque táctico y la sinergia de cara a los futbolistas y el entorno de Tottenham, pero como mencionábamos muchas veces para definir cómo se cae un gran edificio cargado de grandes promesas e ilusiones, es a través de estas pequeñas grietas. Poco a poco empezamos a ver que no simplemente es un problema que nació ayer y justamente el día de mañana ya despertaron en el descenso, sino fue la aglomeración de varios factores. Y uno de ellos también es claro de cara a los fichajes, fichajes que lastimosamente no han funcionado y que describíamos hace unos instantes y que por ahora también han dado impulso a una plantilla descompensada debido a las lesiones, planteamiento táctico o lo mencionado hace unos instantes, pero en el que también cuando se pide poder llegar a dar un salto hacia adelante por parte de futbolistas clave, no se ha visto en ningún momento. Y para poder llegar a definirlo mejor, pasaríamos a hablar de forma directa de una clasificación del 1 al 10 del rendimiento de los futbolistas de cara a su fichaje. Básicamente es el calificar el cuánto costaron, qué rendimiento hemos visto hasta ahora a lo largo de esta temporada. No porque descalifiquemos de forma mala o negativa, son malos futbolistas, pero es una forma directa de poder llegar a explicar qué tan malo, efectivo o dinámico ha sido su rendimiento al ser futbolistas de Tottenham, ya que ello también ha representado una fuerte inversión por parte del conjunto y también es una pieza clave para entender por qué están en la zona baja de la clasificación. Y para entenderlo mejor, rápidamente pasaríamos a hablar de los fichajes. Comenzaríamos hablando de Mohamed Kudus. Recordemos, era una calificación de 1 a 10. Del 1 al 5 sería, bueno, del 1 al 4 en realidad sería un reprobado. Por parte del 5 al 6, un aprobado. Del 7 al 8 sería un aprobado sobresaliente. Una nota más alta sería excelente, para entenderlo mejor. Del 8 a 10, excelente. Con ello, Mohamed Kudus, el primero sería difícil de calificar debido a la lesión prolongada que ha tenido, pero teniendo en cuenta que fue un revulsivo clave para la dinámica de Tottenham en momentos específicos y ello le representó 2 goles y 5 asistencias en 1500 minutos. La verdad es que no son cifras nada malas y además de ello bastante cercanas a lo que vimos en West Ham United, de una progresión de un futbolista muy interesante y además de ello un fichaje muy caro, 63 millones. Con ello les calificaríamos con un 6, pero le daríamos este pequeño punto de inflexión de lo que fue la lesión, pero también tendremos que, por supuesto, ver su futuro. Recordemos, este calificativo es de la demostración de la temporada, no la justificación de si son buenos o malos fichajes, sino cómo se han desenvuelto en la temporada. Además de ello, también de Paliña, contando con uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos desde su llegada al equipo, también es el futbolista con mayor cantidad de amarillas en el equipo, además de ello también de faltas tácticas de cara a su rol como un pivote o defensa. Ahora, en el triple endente de Igor Tudor en defensa, se entiende que las cualidades del corte pues son más efectivas de cara a su labor, pero aún así directamente para el equipo y la cualificación de juego, muchas veces ya sea con Thomas Frank, se ha sentido que no puede llegar a validar un doble pivote más fuerte o dinámico y con ello siempre la duda de si, por ejemplo, Rodrigo Betancourt, cuando se mantuvo sano y el doble pivote con él, con Joao Paliña, realmente fuese la solución a Tottenham a largo plazo de cara a la creatividad y el equilibrio en el centro del campo. Por ello, seremos bastante claros al respecto. El margen de cara a su calificación de la temporada sería de 4,5, cerca de calificarle por el despliegue o el sacrificio que ejecuta, pero
lastimosamente no le daríamos el aprobado. Por parte de Randall Kolo Muani, su margen sería una progresión o calificación de 1 a través de una progresión de un futbolista en línea de ataque con fuerte experiencia, pero sin la capacidad de poder llegar a validarlo. Desde la temporada 24-25 fue su mejor margen goleador con 10 goles y 3 asistencias entre un paso en la Juventus y Paris Saint-Germain. También nos demuestra el estado de lo que era su figura, una que tal vez no podría llegar a corto y largo plazo generar equilibrio para Tottenham. Aún así, el equipo decidió ejecutar una apuesta de fichaje y por ahora no ha funcionado. Y también esperar de él que fuese una referencia ofensiva, también es ver su historial, un futbolista muy talentoso, pero que lastimosamente es poco constante. Además de ello, también pasaríamos a destacar a el último fichaje por parte de esta ronda, que sería Matthijs Tel, con una confirmación de cesión. Tendrán que pagar los 35 millones de cara a una cesión obligatoria. Por parte de su fichaje le daríamos el 5 porque es un futbolista muy joven. Su participación nos ha dejado algunos chispazos de calidad, pero en general también puntos decepcionantes. Creemos de cara a su convicción y cualidades que a largo plazo sí puede aportar en el equipo, pero la duda es si realmente, por ejemplo, hablará en el 11 titular como un futbolista que dé el paso hacia adelante para ser titular. Y ello en general nos refleja, diríamos, una clara dinámica de lo que es la temporada de Tottenham, el rendimiento, lo que fue, por ejemplo, la destitución de Thomas Frank, la dinámica futbolística del equipo de cara a las fuertes interacciones entre los futbolistas de la plantilla y la toma de decisiones en lo administrativo o en general, y además de ello los fichajes que no han funcionado. Y con ello, rápidamente pasaríamos también a hablar de otro punto clave de la temporada de Tottenham y que también ha representado el por qué están, o uno de los puntos clave para entender por qué están en la zona baja de la clasificación, el margen del estándar de goleo y la dinámica del delantero centro. Para poder llegar a explicarlo mejor, pasaríamos a dar un rápido contexto de la situación de la Premier League al día de hoy. Encontraríamos que por parte del Big Six encontramos pocos futbolistas que puedan llegar a decir a ciencia cierta que tienen un porcentaje de goleo como delantero centro superior a los 10 goles o que por lo menos tal vez podamos llegar a esperar esta cifra a final de temporada. En este caso encontraríamos para este galardón a Erling Braut Haaland, máximo goleador de la Premier League al día de hoy, también Víctor Gyökeres, un futbolista bastante dinámico de cara a sus posibilidades y su primera temporada en la Premier League. Además de ello, poco a poco siendo más relevante para los momentos clave de su equipo. Además de ello, también promesas de futuro como Benjamin Sesko, un fichaje muy caro, pero que poco a poco para un Manchester United que trata de levantarse en la pelea por Europa, ha demostrado un crecimiento competitivo más interesante para la era e interinato de Michael Carrick. Por parte de equipos que están en la zona baja, pero cercanos a la pelea por Europa, por el estado de forma como Chelsea. Aún así encontramos futbolistas como Joao Pedro, de cara a un rendimiento no tan constante como Liverpool. Encontramos a futbolistas como Hugo Ekitike. Y además de ello, también la dinámica de potenciales contendientes a sorprender, como Fulham, a través de Raúl Jiménez, la experiencia hecha futbolista, el máximo futbolista mexicano, perdón, el máximo futbolista mexicano en el estándar de goleo en la historia de la Premier League. Básicamente, el máximo goleador en representación de la Tri para el beneficio del fútbol inglés y específicamente el beneficio de Fulham, pero también el contexto de los Igor Thiago o la dinámica en general de que para hacer la diferencia al día de hoy, el contexto de un delantero centro que pueda llegar a asumir responsabilidades, por supuesto, es vital en el deporte, pero también estamos viendo que tarde o temprano puede llegar a ser un punto de inflexión en la pelea por el título, en la pelea por las chances de cara al sueño europeo y la dinámica de la relegación. Y ello también acomete una temporada en la que no se ha sentido esta característica por parte de Tottenham. Ello le representa a que Dominic Solán, que se mantiene por supuesto como uno de los grandes referentes de la competición, se mantiene cerca de poder llegar a esta temporada, llegar a los dobles dígitos, pero ello directamente nos representa que realmente Tottenham Hotspur haya podido llegar a trabajar durante toda la temporada en maximizar el esfuerzo y el efectivo de equilibrio para sustentar básicamente mejor involucración de juego para las referencias ofensivas, que se traduce directamente en una ideología de juego que trabaje en beneficio de la creación de una medular, que pueda llegar a trabajar en beneficio de una idea táctica clara y beneficiosa de los roles de los futbolistas en el plantel, y además de ello que también represente mejores momentos y oportunidades para generar sinergia en el rol del delantero centro.
Ello también justifica el por qué Richarlison es el máximo goleador del equipo, que no lo mencionamos por desmeritar. Cuando ha tenido que aportar, ya sea desde el banquillo o en la rotativa, lo ha hecho. Un futbolista que siempre se ha sabido que es un futbolista interesante, de los que provoca cosas en el campo. Muchas veces ello también provoca tener un temperamento un poco más elevado de lo esperado por parte del brasileño, pero es estos futbolistas que hacen la diferencia y lastimosamente para Tottenham ha sido lo único beneficioso en el campo. Ello también nos deja, como mencionábamos, un Solanke que al día de hoy ha marcado solo 2 goles en la Premier League. Se entiende que es por supuesto de cara a su lesión y ello no diríamos que lo mencionábamos el estándar de goleo que ha desarrollado hasta ahora por desmeritar al futbolista o decir que es una mala temporada, sino el problema de siempre. Cuando no se genera una dinámica positiva, poco a poco vemos lo que mencionábamos desde el principio, pequeñas grietas, y las pequeñas grietas empiezan a convertirse en potenciales heridas y las heridas básicamente en algo que te pueda llegar a eliminar, por no decir una palabra más fuerte. Y de ahí el contexto de también por qué Tottenham se mantiene en la zona baja de la clasificación, a través de un contexto de que también representa que el equipo solo ha desarrollado 38 goles esta temporada. Básicamente es superado por los primeros 11 equipos en la clasificación de la Premier League. Para definirlo mejor, Bournemouth, Fulham, Everton, Brentford, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City y además de ello Arsenal han desarrollado más goles esta temporada y en los primeros 3 de la clasificación casi por el doble, pero en realidad los primeros 2 de la clasificación, ya que Manchester City y Arsenal están cerca de los 60 goles esta temporada. Margen sorprendente, hay que decirlo, y la dinámica se mantiene en lo mismo. Este deporte se valida a través de la unificación del gol, a través de la búsqueda de grandes herramientas o posibilidades para lograrlo. Y Tottenham durante 28 jornadas no ha logrado justificar esta tarea. Y ello también nos da otro punto de inflexión para entender por qué Tottenham está en la zona baja de la clasificación. Pero para poder llegar a entenderlo también mejor, pasaríamos a hablar de otro de los puntos clave para definir el momento de Tottenham y para ello hablaríamos del estándar económico. En los últimos años, por supuesto, para definir qué es Tottenham a través del margen administrativo, encontraríamos que los dueños mayoritarios del conjunto del norte de Londres son la familia Lewis, quienes al día de hoy controlan el club a través del grupo inversor ENIC, que también controlaba cierto equipo noruego y tenía cierto factor de multipropiedad. Además de ello, también ENIC, por supuesto traduciéndose en la English National Investment Company, sigue poseyendo más del 85% del valor aglomerado de lo que representa Tottenham al día de hoy. Lo interesante de esta característica es que ahora mismo el multimillonario británico Joel Lewis, en los últimos años, específicamente para el 2022, dejaría de ser el propietario formal del conjunto a través también de ciertas separaciones administrativas, y ello también representaría la propiedad en transferencia a un fideicomiso familiar llamado Lewis Family Trust en 2022, en el que también Daniel Levy, presidente del club, posee una participación minoritaria de todo el conjunto ENIC, recordemos, ente regulador de Tottenham, de un 29,88%, lo cual representa, traducción rápida, dueño mayoritario de Tottenham a través de sus activos, Lewis Family Trust, a través de ENIC. Además de ello, también por parte del otro porcentaje, encontraríamos que la estructura se mantenía a través del último año de la dirigencia de Daniel Levy, a la hora de la gestión y de las operaciones diarias, no como un director deportivo, sino como un gerente o presidente de equipo, aunque estos roles en Inglaterra cambian de cara a los nombres, diríamos que era la cara visible de Tottenham al día a día. Además de ello, también ello representa que con el retiro de Lewis, la familia Lewis también tomaría en cuenta el fideicomiso de cara a los valores y el añadido de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces a lo largo de la economía global podemos llegar a ver cambios en la sucesión y a través de, por ejemplo, un margen transicional habitual es los fideicomisos. Para entenderlo mejor, a la hora de grandes multipropiedades y además de ello jerarcas económicos o además de ello multimillonarios o en general
CEOs o lo que representen millonarios que controlan grandes empresas o son parte de grandes empresas o propietarios de grandes empresas, encontramos el mismo tipo de característica a través del transcurso de los años, fideicomisos, que básicamente es la repartición de los herederos y la dinámica económica de lo que es la estructura y además de ello, básicamente del añadido, del valor de lo que son las inversiones, ganancias y básicamente la propiedad nata de una propiedad o de los valores que cuentas como persona natural. De ahí el contexto de que básicamente estos cambios a lo largo de la economía mundial representan un valor viable muy importante. ¿A qué vamos con ello? Muchos de estos millonarios o entes propietarios de empresas muy importantes para el planeta están en la bolsa de valores y aunque no lo parezca, la bolsa de valores básicamente es una aglomeración de rumorología constante, ya sea de si una persona va a fallecer el día de mañana o si decide vender su empresa para poder llegar a jubilarse, aunque parezca algo irreal, muchas veces este tipo de dinámicas hacen la diferencia de cara a acciones que suben o acciones que bajan. Puede llegar a sonar algo irreal, pero muchas veces es así, de cara a los sucesos de, por ejemplo, dos hermanos que no se llevan tan bien, pero que controlan una empresa de más de 1.000 millones. La bolsa puede llegar a subir y bajar, y por ello este tipo de decisiones de cara a lo administrativo de Tottenham también tuvo una incursión bastante compleja de cara a la toma de decisiones, ya que Daniel Levy contaba con una posición en el 2022 de control absoluto de la dirigencia día a día de Tottenham, pero ya con el crecimiento y la relevancia de la familia Lewis a través de el fondo fiduciario, también encontraríamos mayor relevancia por parte de los herederos y la dinámica de mayor cantidad de personas tomando decisiones. De ahí llegaría la sustitución de Daniel Lewis como, perdón, de Daniel Levy, al que vemos a continuación, de el ente controlador de Tottenham en lo administrativo, y con ello pasaría a ver la sucesión de cara a los roles en los que al día de hoy encontramos, perdonen, a Peter Sherrington como director ejecutivo, además de ello Vinay Bekansayan como CEO del conjunto White, recordemos, ex CEO de Arsenal. Además de ello, también la salida de Donna Cullen por parte del miembro directivo ejecutivo de Tottenham y por ahora también, luego de ello, la representación de la salida de Daniel Levy como ente regulador administrativo del día a día del conjunto del norte de Londres. Ello también ha validado que aunque a través de este cambio en la política de quién controla Tottenham, se ha justificado, por ejemplo, que la familia Lewis haya decidido apostar por una inversión en los últimos años de más de 100 millones de libras en beneficio de Tottenham para, por ejemplo, ejecutar una fuerte inversión. También representaba la llegada de un cambio que parecía natural debido a que Daniel Levy no contaba, diríamos, con fuerte protagonismo o equilibrio de cara a su rol como regente de básicamente Tottenham o el día a día, y con ello los aficionados esperaban de cara a su salida a largo plazo que pues pudiesen llegar a ver tiempos mejores. Lastimosamente estos tiempos no han llegado y también justifican una dinámica que sigue acometiendo problemas económicos. Ello debido a que en los últimos días también se ha destacado informaciones realmente reales, y ello diríamos que es lo más preocupante, de que por ejemplo uno de los patrocinadores más extensos o que mayor cantidad de tiempo llevaban en Tottenham se preparan para poder llegar a dejar atrás la relación para el cierre de esta temporada, y ello también justifica por ejemplo que este tipo de corte de relación se justifica a no poder llegar a encontrar demasiada relevancia en crecimiento competitivo de Tottenham, además de ello un declive de año a año de cara a las inversiones y la capacidad de financiación del equipo de relevancia en el top, además de ello de la fuerte capacidad de poder llegar a encontrar mercados más globales, como por ejemplo el mercado asiático, de la mano de futbolistas como Heung-min Son, que aunque parezcan, no lo parezcan, los medios económicos y de patrocinio son cruciales para entender el rol de un equipo del Big Six, porque es de ahí donde nace la diferencia de un equipo en media tabla a un equipo que confirma su nombre a través de la grandeza deportiva y también económica, como lo es el denominado Big Six. Esto es lo que representa el Big Six en general, equipos con una muy buena capacidad económica a través de patrocinios globales y derechos televisivos más fuertes en comparación al resto, y por ello también las limitaciones económicas hacen más difícil que equipos como Newcastle puedan llegar a romper el Big Six,
a largo plazo, en los próximos 10 años, pero es algo que puede llegar a cambiar porque la economía siempre cambia y a través de una potencial relegación, como mencionábamos, es potencial que en 5 años con un Tottenham hipotéticamente hablando, recordemos que descienda para esta temporada, en 5 años no haya vuelto a la Premier League, o un Manchester City que hipotéticamente hablando se ha descendido de cara a estos últimos 15 cargos, representa tal vez que pueda llegar a haber un cambio en la inversión económica de la Premier League y de la jerarquía, pero ello se suscitará también a través de lo monetario. Y a lo que vamos con ello es que ahora mismo Tottenham no solo vive un momento de estado de forma deportivo negativo, sino que tarde o temprano alcanza a lo deportivo, perdón, lo deportivo alcanza lo económico y ello también justificaría una de las zonas de impacto más sorprendentes por parte de Tottenham en el último tiempo y es que se sabe a través de fuentes muy confiables por parte del fútbol inglés, perdón, estábamos hablando de otra cámara, que ahora mismo Tottenham a través de sus futbolistas fichados en el último tiempo y sus últimas renovaciones también cuenta con cláusulas en su contrato del 50% de reducción del salario por parte de una potencial relegación, lo cual también demuestra que no directamente es un estado de preocupación de decir ellos saben que van a descender el día de mañana, no es este tipo de justificación, sino directamente a través de un entorno que se toman decisiones frías a través del beneficio de un aglomerado industrial económico, que muchas veces, aunque no lo queramos entender o sea difícil de asimilar para el aficionado promedio, aquellas personas que toman las decisiones de cara al futuro del deporte son pocas y directamente lo hacen a través de decisiones que no justifiquen, por ejemplo, el valor de muchas veces una afición, arraigo por los colores de una institución o relevancia a justificar respeto por los valores añadidos, que es pues el rol del aficionado promedio. De ahí la decisión o dinámicas que puedan llegar a cometer, decisiones frías a la hora de, hey, no sabemos el día de mañana, tal vez el descenso no pase, pero si los contratos están a un 50% de efectividad de cara a una potencial relegación, será más fácil, por ejemplo, poder llegar a recolocar activos del equipo en mejores posiciones económicas, que se traduce en poder llegar a vender futbolistas en caso de un descenso. Y la opción de que tal vez el equipo de cara a los constantes momentos ineficientes también siga habiendo noches de pesadilla, en los que sigan fallando de local, en los que sigan acometiendo constantes errores, pero la esperanza de mejorar, aunque parezca un análisis bastante triste, se mantiene en que este deporte se valida a través de una justificación clave para la vida. El día de mañana hay otra oportunidad para sorprender y hasta que básicamente no haya un pitido final, no se define nada. Y para Tottenham es la clave de que, aunque vive un estado administrativo en lo económico deficiente, no peligroso, pero deficiente, además de ello de la regulación deportiva realmente negativo por parte de inversiones que no han dado sus frutos, y además de ello claramente una relación entre la plantilla y el ente regulador o administrativo deportivo de Tottenham, con una relación básicamente casi rota o poco arraigada, una relación en la que el aficionado no siente un verdadero valor por tiquetes que son bastante caros de cara a la Premier League, básicamente el ticket season holder más caro, que es el temporada a temporada de poder llegar a formar parte de estar siempre en el estadio o tener un asiento en el estadio de forma definida, y con resultados como estos del peor local de la Premier League, pues justifican una aglomeración de factores claves que definen a Tottenham lastimosamente en la zona baja de la clasificación. Y para poder llegar a responder la pregunta a través de todo lo mencionado, por supuesto, responderíamos que sí, porque matemáticamente, a través de todo lo entendido, es una posibilidad de que puedan llegar a descender. Pero también está la dinámica de que tarde o temprano su medular de cara a futbolistas que volverán de lesión harán que la plantilla sea más eficiente. La dinámica deportiva, veremos si podrá llegar a cambiar, porque realmente con menos de 5 partidos no es imposible decir que Igor Tudor pueda llegar a ser destituido de Tottenham. Así de preocupante es la situación del equipo. Además de ello, que equipos como Newcastle o Nottingham Forest empiecen a enganchar mejores victorias y de ahí Tottenham, por inercia, se encuentre cada vez más abajo. Pero la dinámica demuestra de cara al valor añadido de la plantilla, el valor de lo que pueda llegar a representar su estadio y su afición. Además de ello, la dinámica de aparecer en momentos clave a través de los duelos directos, una oportunidad para no descender, directamente para no descender. Para ello, en las próximas 5 fechas tendrá que enfrentar a directamente, perdone, lo teníamos aquí en el guión, Sunderland,
equipo de media tabla peleando por Europa. Brighton también en media tabla. Además de ello, Wolverhampton Wanderers, equipo cercano a ya básicamente la relegación matemática. Y además de ello, también equipos como Aston Villa, directo a la pelea por Europa, pero un Aston Villa, perdón, y vamos a decir Nottingham Forest, un Aston Villa que ha bajado bastante el rendimiento competitivo, lastimosamente de cara a la pelea por boleto europeo. Y además de ello, Leeds United, de cara a estos últimos 5 partidos, por parte del nombre, diríamos que Tottenham claramente es favorito, pero dependerá de ellos que tal vez con estas 5 victorias puedan alejarse del descenso y tal vez demostrar que para el día de mañana, a pesar de la adversidad, puedan llegar a pelear para levantarse. Y con ello concluiríamos este análisis, esperando por supuesto que no los hayamos aburrido demasiado, pero en este tipo de formatos tratamos de tal vez un poco expandir la dinámica de lo que sucede al día a día en el deporte y la justificación de responder duras preguntas en beneficio de cada uno de ustedes que se brindan el tiempo de poder llegar a escucharnos. Y con ello nos despedimos, recordándoles que se puedan llegar a suscribir y darle me gusta a este tipo de contenido. Y además de ello, recordándoles que este formato podcast también lo pueden llegar a encontrar en Spotify. Además de ello, como siempre, gran contenido referente a las grandes ligas del planeta. Con ello, nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿creen que Tottenham Hotspur puede llegar a descender esta temporada o todo lo contrario, demostrarán su grandeza al final? Ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.